vida porque son responsabilidades que tenemos. Amén. Amén, hermanos. Y qué bueno que nuestros hijos tengan responsabilidades también espirituales, que no solamente sean del colegio a la casa, no, hay que ellos, qué bueno que ellos fueran esos hombres, esas mujeres que le propusieran a usted: mamá, vamos a hacer un grupo de oración, mamá, yo quiero ir donde fulano a predicar la palabra. Son responsabilidades espirituales que Dios nos ha dejado y que se deben de cumplir. Amén. Por eso es tan necesario orar por ellos. Amén. Entonces vamos a tener un tiempo. ¿Cuántos quieren orar por sus hijos y por sus hijas y por su parentela? El sábado estaremos aquí en un tiempo de oración. Amén. 7 de la mañana. El pastor está dando unas clases muy esenciales para nuestra vida espiritual. Amén. Esos talleres que da el pastor aquí no los cobra. ¿Sabe una cosa? Que los talleres que mis hijos, ¿no? En los lugares donde ellos van, los mismos talleres que da el pastor aquí sin condición, en otra parte le están diciendo: venga porque le vamos a enseñar a hacer guerra espiritual, y le dan los mismos temas en una hoja y le cobran a usted. ¿Cuántos estuvieron en la guerra espiritual el martes? ¿Cómo se fueron de edificados? Amén. ¿Por qué? Porque es que Dios envía su mensaje para la iglesia. Amén. Y el sábado el pastor está dando unos talleres hermosos que llenan nuestras vidas. Amén, hermanos, y nos dan sabiduría. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, quienes nos visitan por primera vez, el domingo estaremos en los dos cultos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde. Amén, hermanos. Amén. ¿Quiénes están por primera vez aquí en este lugar? Por este lugar, a ver, ¿ninguno? Bueno, amados hermanos, recordemos que estamos en las clases bautismales. Amén. Los hermanos que se hicieron escribir, o los que no se han inscrito, o los que van a hacer renovación de sus votos bautismales, el domingo, después del servicio de la mañana, a las 11:30, está nuestro hermano Javier Parra dando ese mensaje, llevándolos a ustedes a discipularlos, para que usted sepa a qué va a ir a las aguas. Amén, hermanos. La palabra de Dios nos muestra, como dice el Señor, que vayamos a todas las naciones, amén, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero dice algo muy cierto, dice el Señor, dice: y todo aquel que creyere sea bautizado. Es para aquel que cree la palabra, es para aquel que está discipulado, es aquel que ha entendido. Amén, hermanos. Dice: será salvo el que se hace bautizar, pero aquel que rehúsa hacerlo, aquel que rehúsa los mandamientos que ha dado Dios, dice, va a ser condenado. Tremendo, ¿cierto, hermanos? Y la condenación no es para el mundo, porque el mundo está perdido. Si no los alcanzamos, ellos siguen perdidos. La palabra nos la está diciendo a nosotros, los que ya entendemos, los que venimos a un templo. Amén, hermanos. Entonces, qué bueno es que usted pueda entender y llevarle ese mensaje a sus amigos, a sus vecinos, a sus hijos. Amén. Amén, hermanos. Bueno, amados hermanos, entonces vamos a adorar al Señor, vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas, por las primicias. Recuerde que es su responsabilidad como hijo de Dios. Si un padre no le exige a su hijo cuando ya está en una edad donde el hijo debe responder al menos por la crema dental, ¿cierto? O por ponerle el hijo, se le tiene que poner una responsabilidad para que Dios lo bendiga, para que Dios bendiga a sus padres, para bendecir también a sus padres. Amén. Lo mismo Dios nos ha dejado como hijos responsabilidades aquí en la tierra también. Amén, personales. Amén. Y nosotros somos los encargados de venir a depositar de lo que el Señor nos ha dado. Amén. Yo cuando mis hijos empezaron a trabajar, mi esposo les colocó un negocio, y lo primero que hacían ellos era echarlo del diezmo aparte. Es que lo de Dios es sagrado. Pero ¿sabe una cosa? El papá también exigió en su casa y le dijo: Hernando, usted va a traer el pan de todos los días, va a traer el pan del desayuno. Y ese muchacho venía cargado con esa chuspa de pan. Amén. Y también al otro le dijo: y usted, Carlos Alberto, trae la leche. Responsabilidad. Y hoy son grandes hombres que son bendecidos, nos bendicen, y saben, y les enseñamos a no ser tacaños en su corazón. Ellos son dadores.
ellos son dadores. Amén, hermanos, eso es muy bueno, eso es parte aún de nuestra vida cotidiana. Dios quiere que seamos los mejores hijos de Él. Amén, hermanos, entonces vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas, por las primicias. Dios los bendiga. Nos colocamos un momento en pie. Ahora su Biblia conmigo allí en el Salmo 20, versículo 1. Salmo capítulo 20, versículo 1. Amén. Este es un salmo de David, un salmo de confianza, una oración por la victoria. Amén. Nos enseña este salmo a tener confianza en nuestro Dios, en nuestro Creador. Dice ahí en el Salmo 20, versículo 1, te oirá el Señor en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defenderá. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos por tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cumpla el Señor todas tus peticiones. Amén. Entonces dice allí que el que nos va a defender, nos va a ayudar, nos va a bendecir, nos va a guardar y va a hacer memoria de nuestras ofrendas es el Dios de Jacob. Amén, el Dios de Israel. Ese Dios que escogió a Israel, a Jacob, cuando no eran nada. Amén. Lo escogió no porque tuviesen que ofrecerle a Dios, sino por su gracia, su soberanía y su amor, escogió a Jacob cuando no era nada. ¿Para qué? Para hacer grandes cosas con ellos, para bendecirlos, para ayudarlos, para proveerles, para respaldarles. Amén. Asimismo también Dios nos ha escogido a nosotros mismos, a todos nosotros nos ha escogido también de esa misma manera cuando estábamos apartados de Él. Y ahora con Dios nosotros valemos mucho. Amén. Tenemos las bendiciones, el respaldo y la cobertura de nuestro Dios. Entonces Dios dice aquí la palabra que haga memoria de nuestras ofrendas, y es una bendición que nuestro Padre pueda hacer memoria de las ofrendas que usted trae. Amén. Entonces vamos a sentarnos allí un momento y las hermanas van a pasar, vamos a orar. Padre amado, te agradecemos en esta preciosa noche que nos regalas de vida, Dios. Señor, aquí está tu iglesia, tu pueblo, bendiciendo tu nombre, Dios, nombre que es sobre todo nombre. Rey celestial, Rey soberano, Señor, al cual nuestra alma le alaba y le bendice y le agradece, mi Rey, por todo lo que tú haces con nosotros, por todas tus bendiciones, por todos tus beneficios, por toda tu ayuda, Señor. Padre, bendiga a mi hermano, mi hermana, Señor Dios. Guárdalo, Señor Padre, en todo lo que ellos hagan, en todas sus decisiones, Señor, en todo lo que ellos vayan a hacer, Señor, en sus vidas. Padre, que seas tú respaldándolos, Señor, en sus finanzas, en su economía, Señor. Aquellos que claman y oran, Señor Dios, por una petición económica, conforme a tu voluntad les sea dado, Señor. Tu palabra dice que si nos deleitamos así mismo en Jehová, tú concederás las peticiones de nuestro corazón, que antes de que te pidamos, Señor, tú ya sabes, Señor, cuál es nuestra necesidad. Señor Dios, mira la necesidad, Señor, de tu pueblo y de tu iglesia. Dios, tú nos has traído aquí hasta este lugar es para bendecirnos, para ayudarnos, Señor, y así hemos visto, Señor, cómo tu mano ha estado allí siempre con nosotros. Nos has amparado, nos has sustentado, Señor, y Padre, no queremos desconfiar, Señor, de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a tener plena confianza y plena seguridad en ti, Señor, y a dejar todo en tus manos, Señor. Muchas gracias, mi Rey, por todo lo que haces, por abrir ventanas, las ventanas de los cielos, Señor, y derramar bendición a nuestras vidas hasta que sobre y abunde, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra y te agradecemos, Dios, en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Padre, de nuevo te damos gracias. Bendecimos tu nombre, oh amado Dios, y te pedimos la bendición, Padre mío, de nuestro empleo, de nuestra empresa, el negocio, la pensión, de todo aquello que llega, Señor amado, a nuestras arcas, a nuestra casa. Oh bendito Dios, te pedimos la bendición para aquellos que aún desde otro país envían para el sustento de sus familias aquí.
Dios mío, que no les falte. Dios mío, que sean prosperados y que tú nos bendigas también con toda bendición, amado Dios, y que nos dé la salud. Dios mío, regálanos la salud en el nombre de Jesús. Y bendecimos, Padre Santo, este diezmo y esta ofrenda en el nombre de Cristo. Y el pueblo del Señor dice: muy bien, los niños salen y nosotros vamos esta noche, por favor, vamos a recordar hechos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recordar, y estamos recordando hoy el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Estamos recordando su gran ministerio de salvación a la humanidad, o su gran ministerio por la salvación de la humanidad. Y también podemos recordar que un ser muy querido cerca de él lo engañó, lo traicionó. Lucas 22, del 1 al 3, vamos a leer. Lucas 22, capítulo 22, versículo 1, dice la palabra del Señor. Vamos a mirar. Lucas capítulo 22, verso 1, dice lo siguiente. Estoy esperando a muchos hermanos que están buscando, y es una delicia poder leer lo que el pastor quiere o va a predicar. Y vamos a predicar algo muy importante de alguien amado que no estimó ese amor ni lo tuvo en cuenta, sino que vendió ese amor por monedas. Dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama, ¿cómo se llamaba la fiesta? La Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás, ¿en quién? En Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Amén, hermanos. Aquí miramos nosotros cómo este hombre Judas, amado por el Señor, escogido por el Señor, entra en este complot, aún con aquellos fariseos, con los sacerdotes del Sanedrín, para matar al Señor Jesucristo. Ahora pasemos a Mateo 26, 47. Mateo 26, 47, para complementar lo que el Señor quiere decirnos esta noche, o mostrarnos y decirnos, aconsejarnos y bendecirnos. Dice la palabra del Señor 26, 47. Mateo 26, 47. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Dice así lo siguiente: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, ¿qué dijo Judas? Salve, maestro. ¿Y qué hizo? Y le besó. Pero hay una pregunta de pronto que podemos decirnos: ¿quién era Judas? Ya sabemos por la historia de nuestro Señor Jesucristo, un predicador, el Hijo de Dios, enviado para salvar a la humanidad, y gracias por él somos salvos. Pero ¿quién era Judas? Judas fue un hombre escogido por Jesús para que fuera su discípulo.
Jesucristo lo escogió para que fuera su discípulo. También quiero comentarles algo, porque la palabra lo dice, y fue usado por Dios para que glorificara su nombre. Si usted mira en Mateo 10:1, yo quisiera que usted mirara que no era cualquier persona. Mateo 10:1 nos habla quién era este hombre Judas, uno de los 12. Dice lo siguiente: entonces llamando a sus 12 discípulos, Mateo 10:1, les dio autoridad. Mire para qué fue llamado Judas y sus 11 compañeros. Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuántos dicen amén? De modo que podemos ver esa plena confianza de nuestro Señor Jesucristo en llamar a 12, y dentro de los 12 está este hombre llamado Judas Iscariote. Allí está, fue llamado, el Señor vio en él talentos, el Señor vio cosas que él podía hacer con sus compañeros. Porque Jesucristo el Señor, querida iglesia, Él no se equivoca. Si usted está aquí, por ejemplo, esta noche, es porque Dios, por medio de su Hijo amado, le ha hecho el llamado y ve en usted talentos, dones, que usted puede ponerlos para el servicio del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Judas caminó con Jesús 3 años. Présteme atención, seguidor de Cristo, 3 años. Escuchó los sermones de Jesús, sus enseñanzas en contra de la lujuria. Él escuchó todas las clases de predicaciones o toda clase de predicación de nuestro Señor Jesucristo. Escuchó también temas y enseñanzas sobre la codicia y la dureza de corazón, y aún así Judas traicionó a Jesús vendiéndolo por el precio de un esclavo. 30 monedas de plata lo vendió. Judas también podemos ver, obviamente por medio de la palabra, de que vio los milagros poderosos que Jesucristo hizo. O sea, no podía tener la desconfianza o el decir, bueno, caminé 3 años con el Señor Jesús, pero no vi que hiciera algo sobrenatural. Pues quiero decirle que 3 años que caminó con el Señor Jesucristo, vio milagros. Por ejemplo, présteme usted su atención, por ejemplo, ahí estaba Judas cuando el Señor Jesucristo le dijo a Lázaro, Lázaro, ven, sal de ese lugar. Y ya estaba, ya dice la palabra que hedía, ya estaba deshecho o se estaba desmoronando, ya podrido, digámoslo así. Pero el Señor le dijo, Lázaro, ven, sal, ven afuera. Yo creo que ahí estaba Judas. También me imagino, supongo por la palabra, porque él desde que llamó los 12 comenzó a caminar con los 12 y dentro de los 12 estaba Judas Iscariote. Me imagino y supongo que cuando él convirtió los 3 panes o 5 panes y 2 peces en más de 5,000 personas adultas, malas mujeres, malos niños, y sobraron 12 canastas de peces y pan, ahí estaba este hombre mirando, observando, y podemos ver que Judas siguió al Señor, era un discípulo allí con el Señor Jesucristo. Todos hemos visto, hermano, muchos retratos de Judas como un hombre malo. ¿Sabes que nadie le ha dicho el apóstol Judas? Nadie lo llama así, pero era un apóstol.
Nadie lo llama bíblicamente como es. Nombró 12 apóstoles y dentro de los 12 estaba Judas, era un apóstol. Pero hay una cuestión muy particular, que a Judas no se le llama como el apóstol, no se le llama como el discípulo, sino el malo, el traicionero, el engañador. Y si alguien escucha algo de Judas, de una vez uno se imagina que es el malo, el traicionero, el malvado, el que entregó sangre inocente como es la del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo era cómo se mimetizaba también, o cómo tenía la doble faz. Judas se atrevió a decirle al Señor, cuando el Señor, la noche que iba a ser entregado, Jesús dijo: le digo algo, aquí entre nosotros hay alguien que me va a entregar. Y Judas le contestó: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y los demás discípulos pasaron como por demás estas palabras, mas sin embargo se escuchó la murmuración entre ellos, porque no podían entender lo que Jesús les decía. Pues ya estaban acostumbrados a escuchar al Maestro, ya estaban acostumbrados a escuchar a nuestro Señor Jesucristo a hablar en parábolas. Y recuerden que muchas veces ellos decían: Señor, explícanos, no lo entendemos. Y en esta vez a lo mejor ellos pensarían que era una parábola o algo así, pero Él dijo: aquí está el que esta noche me va a entregar. Y recuerde que ya leímos el texto de Mateo, cuando Él llegó con gente, con palos, con espadas, y le dijo a los alguaciles y le dijo a los sacerdotes: al que yo le besare en la mejilla, ese es, cójanlo, aprésele. Imagínese usted, querido hermano, cómo pasaría, hermano, y lo más seguro es que no se dejaba ver su hipocresía ante los demás compañeros, no se dejó ver su hipocresía y su mentira delante de los demás. ¿Cómo cree usted o ustedes, hermanos, que se hubieran puesto los discípulos, que si se hubieran dado cuenta que era Judas? Yo me imagino que lo hubieran sacado del recinto. Yo me imagino que hubiera sucedido algo con este hombre, o a lo mejor lo hubieran reconvenido a que replanteara su deseo malvado que tenía. Amén, hermanos. Los que traicionan, por ejemplo, hermano, ustedes se dan cuenta, los que traicionan su país son espías, son hombres que están en un país y están observando y escuchando para pasar la noticia a su país. O viceversa, están dentro de su país y venden a su país por información a los otros gobernantes. También podemos ver, ¿no?, la traición que hay en los hogares del mundo, no de Colombia, en el mundo completo hay hogares donde resulta siempre esta persona que sale engañando, o engañando a sus hijos, engañando a la esposa o al esposo, qué sé yo, y eso es muy triste y doloroso cuando una persona ha sido levantada y criada dentro del hogar, hijos que se han criado 10, 12 años, 15, 20 años, para después salir odiando a su papá, a su mamá, odiando a sus hermanos, siendo un traidor, un engañador. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu de Judas. También aquellos engañadores en una empresa. En cualquier parte de Colombia, del mundo, se encuentra esta clase de gente, los Judas. En su iglesia también hay gente también que engañan, que tratan de engañar a la congregación, o tratan de engañar al pastor, al líder,
llevando información a los demás, riéndose o burlándose de su iglesia, de su templo, donde se les ha querido, donde se les ha tendido la mano y un abrazo para ellos. Pero no es raro porque lo vemos, ¿no? Lo cierto y lo que Dios quiere es que esto no suceda. Jesucristo no quería que esto sucediera, pero que sucedió, sucedió. Amén, hermanos. Entonces, Judas no solo traicionó a Jesús el día que lo besó, su caída fue día por día, su diario vivir. Y lo peor era que vivía haciéndolo. El pecado, queridos hermanos, nos ciega. Empieza el pecado. Este era un discípulo del Señor. Judas, yo me imagino que cuando fue llamado, cuando comenzó el ministerio, yo me imagino, supongo, que si le siguió, a lo mejor no le siguió al Señor con el fin de engañarlo, sino con el fin de servirle, porque vio en él un cambio total, un cambio tremendo en el Señor Jesús y sus predicaciones. Pero fue dejando drenar la envidia, de pronto el buscar el dinero en él. Y el pecado llegó y lo cegó, lo mismo que ha sucedido con muchos hermanos cristianos que ciegan al cristiano. Entonces empiezan a drenar lo que hay de Dios en nuestras vidas y comenzamos a experimentar un proceso de descomposición interna, donde tarde o temprano nos rendimos a las malas prácticas. Tarde o temprano el cristiano va mostrando, si no ama de verdad al Señor y se deja quitar la bendición del diablo, lo que sucedió con Judas se deja ver, eso se deja ver. De ahí Judas se evidencia en muchos que dicen amar a Cristo. Se evidencia en eso porque es un discípulo. Judas fue un discípulo, un hombre allegado a Cristo, un hombre que le siguió a Cristo, un hombre que vio los milagros que hizo Jesús, que escuchó palabra del cielo por medio de Jesús. Y mire lo que sucedió. Entonces, hermano, hay muchos cristianos que venden a Jesús por monedas. Présteme atención, hay muchos cristianos, no todos, pero hay muchos que ya las cosas terrenales empiezan a ser más prioritarias que las espirituales. Ya podemos ver que las cosas terrenales, lo carnal, se ve más que lo espiritual. Primero se veía muy espiritual, pero ahora ya como que no le interesa mucho lo espiritual, lo mismo que sucedió con Judas. Y los principios cristianos entran, digámoslo así, como en una manera de negociación. Ya lo malo no es tan malo. Lo que antes era malo para el buen cristiano y bien espiritual, ya no es malo. Ya ahora son más pasables. Todo es producto de andar junto a Jesús, pero no en Jesús. El pecado, querida iglesia, nos enreda hasta el punto de esclavizarnos y ponernos a sus pies como esclavos. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Qué cosas estamos haciendo, querida iglesia? Présteme atención. ¿Qué cosas estamos haciendo o dejando de hacer que nos están robando la esencia de lo que somos en Dios? ¿Qué cosas nos está robando el mundo? ¿Qué cosa nos está robando Satanás en nuestra vida o en nuestro diario vivir? ¿Qué cosas? Tan solo usted y yo lo podemos saber, porque aún recuerde, Judas no se dejó ver su engaño, sino ya a lo último, ya cuando se desapareció, cuando cogieron al Señor y todos se perdieron, se mandaron a esconder. De modo que hay características del espíritu de Judas. Se comienza a ver en el cristiano pasividad.
Ya no hay ese sentir, esa pasión por el Señor y por su servicio. No, ya hay pasividad, ya no hay ese deseo que había antes. Y eso tenemos que prestarle atención. Hay aislamiento. Judas se iba solo a hacer sus negocios y eso es terrible. El espíritu de Judas, dureza de corazón, ya no nos condolemos de nada, ya no sentimos el dolor por lo que está sucediendo o por lo que debemos de hacer o por lo que está aquí dentro del templo, ya no nos interesa. Hay infidelidad. El espíritu de Judas, hay derrota, hay ignorancia hacia las advertencias, hay corazones y almas ausentes. Judas no era cualquier persona, queridos hermanos. Judas, este caballero, era un discípulo seleccionado por Jesús. No estamos hablando de alguien que iba de vez en cuando a visitar a Cristo. Estamos hablando de un hombre que convivió 3 años con él, 3 años, que conoció muy bien el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, era un hombre que fue escogido, un hombre que un día el Señor los envió a los 12 a predicar la palabra de 2 en 2, y ellos vinieron muy felices, incluyendo a Judas, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. De modo que era un hombre de ministerio, un hombre, pero la pasividad, la infidelidad, qué sé yo, ese espíritu del diablo, queridos hermanos, porque es que ese espíritu inmundo anda alrededor del hombre buscando cómo desbaratarlo. Entendamos eso. Pedro no se equivoca. A Pedro lo rodeó muchas veces y lo hizo caer muchas veces a Pedro. Por eso Pedro dice: anda como león rugiente. Y aquí vemos a un hombre escogido por Dios, digamos preferido por Dios, porque según la palabra, Judas era el tesorero de nuestro Señor Jesucristo. Judas era el que llevaba la bolsa. Y ustedes deben de entender que cuando alguien busca un tesorero, echa ojo, mira y presta atención a que sea el más honrado, no al más ligero de manos, sino al que sea más honrado. Y Jesús lo vio por esa parte y le dijo: tenga usted la bolsa, lo que me traigan, echémoslo allí. Y por eso la noche que fue entregado, cuando le dijo el Señor: lo que vas a hacer mañana o más tarde, hágalo ya. Por eso sus 12 compañeros no cayeron en cuenta, porque pensaron de que era un mandado que le estaba dando, o una orden de Jesús de ir a hacer o a comprar algo para la Pascua. Pero no era así. Jesús y el mismo Judas, ellos dos sí sabían lo que se estaba hablando. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos que prestar el oído al Señor para no caer en estas cosas. Pues Cristo, como lo vemos, dio su vida por nosotros. Amén. Podemos ver también de que Judas robaba sin necesidad. Le robaba al Señor. Dice bíblicamente que él metía la mano a la bolsa y sustraía dinero. Él robaba al Señor. No tenía la necesidad de robarle a Dios, a Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque desde que ellos comenzaron a caminar con Él, bíblicamente no dice Pedro aguantó hambre, Juan aguantó hambre, Judas tuvo falta de tal cosa y no la tuvo. 3 años. Eso se hizo cargo nuestro Señor Jesucristo y les daba, les ministraba y no faltaba nada para ellos. Pero como ya había un espíritu inmundo dentro de él, de avaricia, pues para él era fácil robar al Señor. Pero ¿qué cree la iglesia amada del Señor?
¿Ustedes qué creen? ¿Jesucristo se daría cuenta de esto? Claro, claro que sí. Él se da cuenta de todo. Y por eso nosotros debemos de ser fieles al Señor, porque Él lo conoce y lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? No había, hermanos, no había necesidad de robar al Señor. No había. Y hay una pregunta, hermano querido, hay una pregunta. Una pregunta a ustedes. ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Bíblicamente lo dice Malaquías 3:8. Esa pregunta la hizo Dios a Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Me robará el hombre a mí? Y él mismo se contesta, sí, en vuestros diezmos y ofrendas. Y no solamente en vuestros diezmos y ofrendas, sino en el tiempo, porque el tiempo es del Señor. Este es un tiempo que le pertenece a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos se están prestando atención? Este es un tiempo del Señor. ¿Es así o no es así? Es un tiempo del Señor. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre en robarme en el tiempo. En lugar de venir, no vienen. Eso es. Todo es del Señor, todo lo que hay, hermano. Es que nosotros hay veces nos equivocamos como Judas y creemos, hermano, que no estamos cometiendo delitos delante del Señor. Aún la palabra del Señor en hebreo dice que para todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es que es pecado. Así lo dice la palabra del Señor. De modo que Judas no tenía necesidad de robar al Señor. Me imagino, supongo que si Judas le hubiera dicho, Señor, necesito dinero para tal cosa, el Señor, ¿por qué no se lo iba a dar? O de pronto, yo creo que sí, porque no le faltó en 3 años para que hubiera hecho esta trampa. Judas, mire lo terrible que sucede también dentro del templo del Señor. Judas le mentía a la verdad. Judas le mentía a la verdad. Pregunta, ¿será que el cristiano le miente a Jesús? ¿Será que el cristiano miente a Jesús? Bíblicamente lo vemos en Zafira y Ananías. Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo sin ninguna necesidad. Ellos vendieron una propiedad y ellos mismos dijeron, voy a traérselo Pedro. Pedro no les dijo, véndala y trae el dinero, ellos mismos. Pero cuando ya tuvieron el dinero, se sustrajeron parte del dinero. Y cuando llegaron allá, le mintieron a Pedro. Y le dijo Pedro, ustedes no me han mentido a mí, le han mentido al Espíritu Santo de Dios. Judas le mintió al Señor muchas veces. No fue capaz de decir la verdad. Y aquí está la mentira contra la verdad, o la verdad contra la mentira. Imagínese usted dónde se estrelló la mentira contra el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Judas se ocultaba de aquel que todo lo ve. Recordemos, querida iglesia, de que Jesucristo lo conoce todo, lo ve todo, lo escucha todo. ¿Cuántos dicen amén? Judas nunca se creyó capaz en las manos de Jehová. Y me gusta esta palabra. De pronto él dijo, no fui capaz de aguantar esta codicia, pero yo creo que en el Señor sí lo logramos, porque todo lo podemos en Cristo, que Él es el que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Hoy hace 2000 años pasó estas cosas. 2000 años que un hombre inocente que vino a salvar a la humanidad, su mismo discípulo amado, lo traicionó. Amén. Es el propósito de Dios que no andemos como los tibios, hermano querido, ni que nuestra relación con Él sea relativa.
Él quiere tener una relación viva con sus hijos. Él quiere tener una relación viva con usted, conmigo. Una relación, recuerde que ya nosotros no somos religiosos, sino que tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está pendiente de ti. A ver, ¿cuántos dicen amén? Jesucristo está pendiente de ti y de mí. Aún allá Jeremías le dijo, clama a mí y yo te responderé. El Señor está a las 24 horas para escucharnos. Y si hay circunstancias, la misma palabra, hermano, nos dice que esto es para crecer, no para quedarnos enanos, como lo dijo la palabra del Señor. Debemos de crecer cada día. ¿Cuántos dicen amén? Ayer nos decía la palabra del Señor que hay cristianos como los arbolitos bonsai. No sé si ustedes los conocen, pero son muy curiosos porque son enanos, no pasan de esta altura, son tan super enanos que llaman la atención de la gente. Un árbol completo, aún hasta con frutas, pero es super enano. Y yo decía, pero ¿qué clase de árbol es este? Porque el Señor dice que sembró la semilla y crecen, y aún las aves del cielo vienen y anidan allí, pero ¿por qué este está enano? Y entonces, según los que saben de estas cosas, el dueño del arbolito lo coge, lo saca de la materita y le corta las raíces principales. Dicen, la raíz principal, el de crecimiento, bueno, qué sé yo, ellos saben cortar estas cosas y vuelven y ponen otra vez el arbolito, y el arbolito, por mucho que quiera crecer, no puede, porque le cortaron sus raíces. Pues Judas es un arbolito bonsai. El diablo no le dejó prosperar su vida. El diablo no le dejó prosperar la verdadera prosperidad, que es ser lleno del Espíritu Santo, que es tener la bendición de Dios en nuestras vidas. Entonces, tenemos, hermano, nosotros es que evaluar nuestra vida. Y si vimos y vemos algo en Judas, pues ¿por qué no lo podemos plantear para nuestra propia vida? Y como primera medida debemos de reconocer que hay problemas y tratarlos. Si es que hay problemas en nuestra propia vida, tratarlos. ¿A dónde tenemos que ir? El Señor me dice, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cuántos dicen amén? No quedarte pasivo sin hacer nada. Tenemos que movernos, hermano, a la iglesia, a su cuarto de oración, a la Biblia, a hablar con el Señor. Tú puedes hablar a cualquier hora, cualquier día, lloviendo, con sol, en la noche, en la madrugada, medianoche. Si no pudo dormir, siéntese, arrodíllese y hable con Él. Él estará allí. Él estará escuchándote. Él estará dándote en tu corazón, o dando a tu corazón la salida. Porque Él para todo tiene su salida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es muy importante, no quedarnos parados, querida iglesia, hermosa iglesia. Los bendigo porque han venido esta noche. Eso es buscar el lugar santo. Eso es buscar el lugar santísimo. Empieza, otro punto, empieza a pelear la buena batalla. Hablamos sobre la guerra espiritual. La mayoría de cristianos creen que la guerra espiritual es tumbar al otro y ponerle el pie en la nuca y comenzar a decir cosas. La guerra espiritual empieza de nosotros mismos. La guerra espiritual está dentro de ti, está dentro de mí, está en el corazón, en ese que está bombeando sangre. Allí es que está el problema. Allí es donde está la decisión de hacer lo bueno o seguir haciendo lo malo. Pero allí, lo decíamos, en la guerra espiritual es sencillo.
Por eso Pablo dijo, hay una guerra entre usted, entre el espíritu y la carne. A ver, ¿quién domina más? Si la carne, pues va a seguir siendo un religioso, o en otras palabras, un carnal. El carnal es el que viene al templo, el carnal es el que viene y canta, ora y está y viene a un culto. El carnal, pero tiene cosas de la carne, cosas del mundo, como lo tenía Judas. La batalla hay que ganarla, hermano, y es que es necesario hacerlo. Yo se lo digo, querida iglesia, es necesario hacerlo, porque si no ganamos la batalla, en un gran lío nos vamos a meter con el Señor mañana, en el trono de gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Esto quién lo dice? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debemos de grabar como en roca los principios bíblicos que te mantendrá íntegro en santidad. No se olvide, la iglesia fue comprada con precio de sangre, y dijo Pedro, debemos de ser santos, 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 porque Dios es santo. Así lo dice la palabra. También nuevamente debemos de pedir que nos dé ese amor, que nos llene ese corazón de amor, que volvamos a renacer ese corazón para Él, amarlo con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos de dar una entrega total a Cristo, queridos hermanos. No nos acostumbremos a ser crispetos ni cristanchos. Hermano, qué tristeza cuando los cristianos, pocos o muchos, son cristanchos o medio cristianos, quieren a Dios pero a su manera. Lo hemos hablado tantas veces, que el cristiano quiere formar su Dios a su manera, pero desafortunadamente no lo podemos hacer. Querida iglesia, tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios que todo lo puede, tenemos un Dios también que le da ira, tenemos un Dios que nos ama con todo el amor y lo mostró. No fue con palabras del Antiguo Testamento, sino que Él lo dijo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera no hay un amor más grande que el de Dios. Debemos de tener, hermanos, pedirle al Señor y pedirle esa fidelidad. No comenzar a faltar, no comenzar a fallar. Supongo, me imagino, ¿qué bicho le picó a Judas? ¿Qué sería lo que pasó? Lo preguntamos así, pero nosotros sabemos qué bicho le picó. Claro que sí, Satanás lo engañó. Satanás lo engañó, pero muy bien lo engañó. Y Judas, viendo a nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hizo, todo lo que predicó, y todo salía conforme a su palabra, y lo traiciona. Qué triste. Por eso debemos de tener sinceridad, debemos de tener honestidad y transparencia, hermano, porque es que, vuelvo y le repito, y lo dice Gálatas 5, 6, 8, dice que a Dios no se le puede burlar, no se le puede engañar. En otras palabras, Él todo lo conoce. Querida iglesia, Él sabe qué está pensando usted. Él sabe qué tiene usted en su corazón ahora, en este momento. Y sabe qué va a pensar, qué va a hacer. Y por eso es tontería uno ponerse en contravía del Señor. Imagínese Jesús allí en esa noche de la Pascua. De una vez Él dijo, no me puedo quedar callado, voy a ver si mis hermanitos se dan cuenta quién es. Esta noche uno de ustedes me va a entregar. Y Él descaradamente, Judas,
le dice, ¿seré yo, Señor? Y él le contestó, tú lo has dicho. Otra seña que le dio el Señor, el que mete la mano conmigo en el plato, porque había como, yo no sé qué cosa le ponían allí en esos alimentos, que lo untaban allí, lo impregnaban el pan para comer, pues obviamente todos metían la mano, pero ahí estaba Judas metiendo la mano con él en el plato. De modo que, queridos hermanos, debemos de tener transparencia, debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón. Hermano, esto es para ti, esto es para mí, para todo aquel que quiera amar al Señor. Otra recomendación que nos da la Biblia a nosotros, que tengamos un arrepentimiento verdadero. Recordemos que nosotros nos arrepentimos una vez, pero que no se vuelva ahora atrás y que volvamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. De pronto, como decíamos al principio, ya lo que nos parecía malo, ya lo toleramos. No, hermano, tenemos que ser radicales. Déjeme decirle que la Biblia nos enseña a ser radicales. Jesús murió porque fue radical. Jesús lo llevaron a la cruz porque fue radical. ¿Cuál era su meta? Hacer la voluntad de Dios. Quisieran o no quisieran. Me llevan a matar, no importa, pero yo he venido a esto, a salvar la humanidad. A un Pilato, Herodes, le preguntaron, tenemos la vida tuya en nuestras manos, dinos, tú eres el Dios, tú lo has dicho, yo tengo la autoridad. Si no fuera porque Dios te la dio, no la tuvieras. Cosas tan sencillas como esta, pero de ahí no lo movieron a nuestro Salvador. Y es un ejemplo grande para nosotros, querido hermano. Jesús no se arrepintió de nada porque Él no cometió ningún pecado, pero nosotros sí. Que no nos alcance el pecado, que no nos alcance, como dice Isaías 1:20. El que quisiere, comeréis del bien. El que no quiere, vendrá la ira de Dios. Eso es voluntario, pero qué bueno es que nos levantemos y adoremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y tener una sumisión completa a Dios. Eso es lo que demanda la santa palabra del Señor, ser obedientes. Hermano, cuando el hombre es obediente, la bendición le sigue donde vaya. Donde vaya, le sigue la bendición. Por eso, Jesucristo, después de resucitado, Mateo 26:20, quiero explicarles este punto. Mateo 26:20 dice lo siguiente: cuando llegó la noche, resucitado, el Señor estaba resucitado, pero Él los amaba tanto que les recordaba, hasta última hora les recordó. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, ahí donde estuvo sentado antes de que lo crucificaran. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ese es el texto que dijo el Señor la noche que fue entregado, pero no fue después de la resurrección. El texto que yo quiero darles a ustedes es Mateo 28:20. Mateo 28:20. Ya este sí es cuando estaba resucitado el Señor. El anterior fue la noche que dijo: uno de ustedes me va a entregar. Pero Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, un buen ejemplo o mal ejemplo, no sé cómo decirlo, pero es un ejemplo muy tremendo de ver a Judas cómo entrega a su Señor, a su Maestro, un hombre que caminó 3 años con el Señor para entregarlo por 30 monedas de plata, lo que valía un esclavo. Que no nos pase a nosotros, querido hermano, que nosotros podamos, hermano, bendecir al Señor con nuestras vidas, ya que Él le dio la bendición a nuestra vida. Querida iglesia, sin Él no somos nada, no éramos nada. Cuando Él nos llamó, no éramos nada, pero Él nos puso el valor, un valor grandísimo. Dice que somos linaje escogido, dice que somos, ¿qué más dice? Que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cierto, hermanos? Mire el valor que nos dio. Un gran sacerdote, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido, comprado por Él. Yo los invito, hermano, de que no suceda y que diga el Señor esas palabras que dijo aquí en Mateo 26, 21. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Que eso no suceda en nosotros. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros obramos de una manera diferente, como es el cristiano, estamos entregando, estamos vituperando el evangelio, estamos vituperando el templo, estamos vituperando las enseñanzas, estamos vituperando toda la iglesia. Si una persona, si un hermano de esta iglesia se porta mal, está vendiendo la sangre de Cristo por allá con su comportamiento. Y fuera de eso, el que lo ve o los que lo ven va a decir: ¿qué tal el pastor de esa iglesia? ¿Qué tal los líderes? ¿Cómo será esa congregación de malvada? Porque así nos catalogan entonces. Y por eso es importante no vender, ni que diga el Señor: esta noche me van a vender, uno de ustedes me va a entregar. Que no diga el Señor: uno de vosotros me va a entregar. Que no lo diga. ¿Sabe qué tiene que decir el Señor cuando somos de verdad obedientes a Él? Él va a decir estas palabras: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo dijo con el Señor. Varias veces lo dijo con el Señor. Y esas son las palabras que quiere expresar nuestro Señor Jesús para todos sus discípulos. Todos somos discípulos del Señor. Él tenía 12 al lado de Él, pero el Señor, su iglesia, la tiene al lado. Él nos ama, Él nos buscó, Él nos ungió y Él nos dio autoridad como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De modo que muchas bendiciones. Vamos a bendecir al Señor este fin de semana. Vamos a estar atentos. Mañana hay 7 palabras del Señor. Siempre las 7 palabras en todo el mundo la predican. ¿Por qué no la vamos a predicar nosotros? ¿Por qué no la vamos a escuchar nosotros, sus hijos? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Mañana 7 palabras del Señor. El sábado nos vamos de aquí en la noche y el sábado los pastores están aquí enseñando y recibiendo la palabra del Señor. ¿Sabes por qué, querida iglesia? Porque hemos aprendido a buscar la presencia del Señor. Hemos aprendido, y la iglesia debe de aprender a buscar la presencia del Señor. No buscarla como antes lo hacíamos, cuando teníamos una religión que teníamos problemas y corríamos, o como lo hace el mundo en esta semana. El mundo en esta semana ya se ven los negocios cerrados, pero el sábado ya están abiertos. Cualquier negocio, llámese como se llame, aún hasta las prostitutas no trabajan el viernes
ni jueves ni viernes, pero el sábado ya están ofreciendo sus servicios. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad, porque no conocen. Ellos dirán, Dios nos ama, y yo estoy seguro que sí. A ver, présteme atención, hermano. Yo estoy seguro que sí. Pero tienen que arrepentirse para ganarse el cielo. Yo sé que los ama. ¿Sabe por qué? Porque hasta esta hora la misericordia de Dios está para todo aquel que la quiera tomar. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? La misericordia de Dios hasta esta hora está vigente. Mire, hermano, para el más malvado, si se arrepiente ahora, el Señor le dice amén. Recordemos que en la cruz del Calvario, 2 malhechores, uno se arrepintió, cayó en cuenta y dijo, Señor, acuérdate de mí, por favor, me arrepiento. Pero el otro dijo, no se arrepintió, comenzó a burlarse, bájese usted y bájeme a mí y haga esto, haga lo otro, muriendo y aún burlándose de nuestro Salvador. Pero ¿dónde está hoy? ¿Dónde está de los 2 presos o reos? ¿Dónde está el uno al otro? ¿Dónde está? Dice el Señor por medio de la palabra de Abraham, dice, hay un abismo tan profundo de donde está usted, le dijo al rico, cuando él le dijo, dígale a Lázaro que venga, yo ahí no se puede ir porque hay un abismo tan profundo y tan distante, tan enorme, que nadie puede ir allá, ni nadie de los que están allá pueden pasar acá. Por eso, queridos hermanos, prestémosle atención al Señor. Qué delicia tener la bendición de Él, tener su bendición cada día, velar por nuestros hijos. Lo que decía mi esposa al principio, hay un caos con los jóvenes, hay un caos tremendo. Y aún les voy a decir algo, la juventud se metió a la iglesia a hacer cosas que no tienen nada que ver con Dios, que no tienen nada que ver con Jesús, nada. Cantamos o vamos, mire hermano, van y brincan, saltan, humo, luces blancas, negras, eso no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver. Busquémoslo. Si alguien encuentra un pasaje donde Jesús entró a una tarima y le apagaban y le prendían o encendían las luces y le echaban humo, que me lo muestren. Si alguien encuentra que Jesús comenzó a decirle a los jóvenes, salten y hagan lo mismo que hacen los del mundo, que me lo muestren. No lo hay. Jesús predicó la santa palabra, tanto a los jovencitos, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, de la misma manera. A ver, ¿cuántos dicen amén? Es importante, hermano, es importante marcar la diferencia. Somos cristianos. Recuerde lo que le sucedió a este hombre, lo tomó el diablo, se dejó engañar, vendió al Señor y su final fue grande, su ruina. Se colgó de un árbol. Y es tan tremendo que ya el Señor lo había profetizado. Dijo, nadie habitará donde caiga ese hombre. Y hasta hoy dice que no hay nada allí edificado. El pastor Alberto tiene unos deseos inmensos de ir a Israel. Si Dios me da vida y salud, iré. Si me da la vida y salud. Porque es hermoso, es algo increíble estar allá. Me decía mi hijo que estuvo allí, es increíble, papá, estar en el monte de los olivos, estar allí en el huerto de Getsemaní, ver Jerusalén, es algo increíble, estar en el lago tal, es algo maravilloso. ¿Usted se imagina uno caminar por donde caminó nuestro Señor Jesucristo? Es una gran bendición. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle gracias a Dios
y hermano, que no nos falte la fe. Vamos a amar al Señor esta semana. Terminemos una semana, como se dice, santa. Mire, usted tuvo todo el día en su casa para hacer sus quehaceres, para estar con su familia, pero en la noche me voy a escuchar la palabra. Mañana los esperamos a todos en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, queridos hermanos. Judas nos deja ejemplo de traición y Jesucristo nos deja ejemplo de amor y fidelidad. A ver, ¿cuántos decimos amén? Vamos a darle gracias a Dios. Amadísimo Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo. Te alabamos, Señor, y te glorificamos en esta noche. Gracias, Dios mío, por estas palabras. Gracias, Señor, porque nos hemos dado cuenta que un discípulo tuyo, un amado tuyo, un escogido tuyo, un ungido tuyo, Señor, un apóstol que nadie lo nombra como apóstol, sino como ese malvado, como ese tirano, como ese engañador. Oh bendito mi Padre, que hoy, Señor amado, este tema y estas cosas que sucedieron contigo, que nosotros, Señor, no lo practiquemos. No lo practiquemos contra tu evangelio, ni contra ti, ni contra el hermano, ni contra el templo, ni contra la congregación. Oh bendito Dios, perdónanos, perdónanos, dígaselo, hermano, porque de pronto le ha faltado fidelidad para Cristo, le ha faltado de pronto esa devoción, esa pasión, le ha faltado entender de pronto el deseo de nuestro Señor. Padre, perdona nuestros pecados, porque hay veces nos conformamos con lo que antes repudiábamos. Oh bendito Dios, hoy de pronto estamos coqueteando con aquello que un día desechamos. Oh bendito mi Dios, perdónanos, Padre. No queremos tener ese espíritu inmundo de engaño, de muerte, de traición. Padre, en el nombre de Jesús, bendice su iglesia, bendice a mi hermano, a mi hermana, bendícele, Padre mío, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice tu iglesia, tu templo, llénanos de tu Espíritu Santo. Pídale usted, hermano, el Espíritu Santo de Dios, Él se lo dará sin medida. Señor, por favor, llénanos de tu Espíritu Santo. Esta noche, llénanos con tu Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que de lo que estemos llenos vencerá al que no o que no tiene esa llenura. Padre, queremos vencer los deseos de la carne, queremos vencerlos en el nombre de Jesús. Que no nos suceda lo que le sucedió a este hombre, oh bendito Dios, que fue vencido por la ambición, que fue vencido, oh bendito Dios, por 30 monedas de plata. Dios mío, en el nombre de Jesús, líbranos de la avaricia, de la infidelidad, Padre, del engaño, líbranos, Señor, y perdona todos nuestros pecados. En esta noche también, Padre mío, oramos, amado Señor, por sanidad. Dios mío, en esta noche te pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos que están enfermos, oh bendito Dios, que están en la clínica, o que están en su casa, que están allí, Señor amado, al cuidado. Oh bendito mi Padre, levántalos, mi Rey y Señor. Creemos en lo que tú has prometido. Creemos, dice la palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, dice, yo estaré ahí y les voy a conceder su deseo. Padre, en el nombre de Jesús, levanta a estos hermanos que han estado enfermos, en el nombre de Jesús. Como también para nosotros los que estamos aquí, hermano, ponga su corazón allí para el Señor. Toque allí esa parte que le duele y dígale, Padre, te necesito. Él puede quitar ese dolor. Él puede quitar ese dolor, hermano. Él puede quitártelo ya. En el nombre de Jesús, Señor, denos la sanidad. Denos la sanidad
Padre, ese órgano o esos órganos, Señor, que no están trabajando bien, por favor, te lo pedimos. Sálvanos, sánanos, en el nombre poderoso de Cristo. Creemos en tu poder y tu gloria. También en esta noche oramos, Señor amado, en el nombre de Cristo, por el pan de cada día. Que no falte, Señor, el empleo. Que no falte, Señor, esa empresa. Que no falte, Señor amado, la arteza de amasar. Que no falte, Dios mío, el dinero que necesitamos para pagar, para cancelar. Padre, que no falte nada en nuestro hogar. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, aquel hermano que no tiene empleo, Dios mío, bendícele con ese empleo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios mío, danos, Señor amado, ese pan que es para los hijos, en el nombre de Jesús. También, amado Dios, en esta noche, Padre mío, oramos por nuestro hogar. Hágalo, hermano, por su hogar. Hágalo, que el Señor le visite su hogar y que el Señor quite todo pleito, todo celo, toda ira, toda contienda que se levantan en los hogares. Oh bendito mi Dios, por favor, Padre, acabe toda maldición, derriba todo aquello, Señor, en el nombre de Jesús. Derriba todo aquello que no te honra ni que te da la gloria, Señor. Ese pleito, esos celos, esas iras, esas contiendas, Padre, con los hijos, o con ese esposo, o con la esposa, o con papá, o con mamá, qué sé yo, pero tú puedes cambiar, Señor, el rumbo de nuestro hogar. Nuestro hogar, Señor, de pronto va al precipicio, Padre. Tú puedes salvarnos. A eso viniste, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que salve nuestra familia, que salve a los nuestros en el nombre de Cristo. También, amado Dios, en esta noche seguimos orando, Padre, oh bendito Dios, porque dentro de nuestros hogares se acabe toda malicia, todo juego, toda inmundicia, Padre, de marihuana, de cigarrillo, de vicios, Padre, en el nombre de Jesús. No deje prosperar eso, Padre. Reprende ese espíritu inmundo. Satanás, te reprenda el Señor, como dijo Judas, el hermano de Cristo. Satanás, que te reprenda el Señor. Aquí la iglesia hoy es tiempo, te ata, te liga, te amordaza y te echa fuera en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que tienes que irte, porque no tienes arte ni parte. Fuimos comprados con precio de sangre. Oh bendito mi Dios, fuimos comprados por la sangre de tu Hijo amado. Ahora le decimos a Satanás, no tiene arte ni parte, y por eso te ligamos, te amarramos, te amordazamos y te echamos fuera en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Suelta a ese papá, suelta a esa mamá, suelta a ese hermano, a ese hijo del vicio, de la marihuana, del crack, Padre, del juego de azar, de loterías. Ahora en el nombre de Jesús, Padre, desata los corazones, desátalos en el nombre de Cristo. Padre, revienta las cadenas, revienta las cadenas, oh bendito Dios, de toda inmundicia del diablo, de toda cultura del diablo, como es la fornicación, el adulterio, Padre, oh bendito Dios, el lesbianismo, el homosexualismo, Señor, toda clase de vicios, aberraciones sexuales, llámese como se llamen. Ahora te amarramos, Satanás, te ligamos y te echamos fuera en el nombre de Jesús, y somos libres. Hermano, declárese libre. Declare libre a su pariente, a su familiar,
al que usted sabe que está en la droga, al que usted sabe que está en los juegos, a esa persona declárela allí, dígale: Señor, declaro a mi familiar libre en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Por favor, levante usted su voz. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llénase. Vamos, pueblo, levante usted su voz al Señor, levántelo. Y desde tu poder a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús. Oh, sí, mi Rey, Señor. Y en lo que harás en mí. Oh, Padre, gracias te damos. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe. Precioso Hijo de Dios. Vamos todos.